Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder una vez más comunicarme, contactarme con ustedes. Bueno, los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Esperamos que todos estos videos le estén siendo de bendición. Y si le están siendo de alguna bendición, pues escríbanos ahí, escríbanos a ver qué es lo que está pasando en su ministerio, en su iglesia, en su liderazgo, y le damos las gracias a Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de la oración, tu vida de oración. Este es un tema pero sumamente muy importante, aunque parece, ¿verdad?, como que, oye, pues estamos hablando de liderazgo, pero un liderazgo, pues sin oración es más difícil para poderlo llevar, que es casi imposible, ¿verdad?, ser un líder espiritual exitoso. Así que, bueno, antes de empezar con este breve mensaje que vamos a estar dando, quisiéramos hacer una oración para que Dios nos use, para que Dios se glorifique a través de este tema y que podamos aprender las bases del verdadero liderazgo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa hora. Te pido, Señor, que tú nos uses, que tú me des una palabra para motivar a tus hijos. Ayúdanos a aprender todos juntos, Señor. Quita toda barrera y ayúdanos, Señor, a poder crecer en la gracia y en el conocimiento de tu palabra y sobre todo en nuestra vida devocional en la oración. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y que seas tú hablando a nuestros corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, hermanos, pues entonces vamos a hablar acerca de la vida de oración de cada uno de nosotros. Creo que este tema es muy importante porque, bueno, aunque mucha gente va a la iglesia, pero carece de este ingrediente tan importante de su vida de oración. Y no solamente lo hablo para aquellas personas que apenas van empezando en el camino. No, hay cristianos que tienen mucho tiempo, pero son muy escasos en su vida de oración. Y si no entendemos esto, pues la oración nos quita el estrés, la oración nos da la victoria, la oración nos abre camino donde se cierran los caminos. Y bueno, especialmente todos los líderes, ¿verdad?, que muchas de las veces estamos accionando, estamos tratando de trabajar en la obra del Señor con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría, pero no es esta solamente tus fuerzas y tu sabiduría, porque usted va a mirar, por ejemplo, quizás grandes comunicadores, conferencistas que hablan y hablan excelentemente y uno se asombra cómo los escucha hablar, pero cuando sale la gente de aquella conferencia, a la semana se le olvidó todo, sigue siendo lo mismo, porque son palabras solamente, pero la palabra de Dios cuando va ungida es muy diferente, ¿verdad? Y por eso nosotros pues estamos tratando con almas, estamos tratando con personas que necesitan ser liberadas, con personas que necesitan volver a su buen camino. Y esto, pues como dice la palabra del Señor, no es con espada, no es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Y bueno, si nosotros tratamos de accionar sin el poder del Espíritu Santo, vamos a tener éxito para corto plazo. Pero si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, que no seamos nosotros los que hablaremos, sino el Espíritu de Dios que hable por medio de nosotros, de estos vasos, entonces la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es profunda, es eficaz, es como espada de dos filos. Por eso necesitamos la unción y la gracia del Espíritu Santo. Lo que los apóstoles hacían, pues la mayoría de ellos no eran hombres muy sabios, la mayoría de ellos era gente del vulgo, era gente común como nosotros, ¿verdad? Pero tenían un éxito extraordinario, de tal manera que la Biblia nos habla de que la gente decía, ¿de dónde tienen estos tanta palabra? Porque por medio de la mano de los apóstoles se hacían milagros, prodigios, maravillas, y realmente se revolucionaban las ciudades cuando estos hombres predicaban. Pero ¿dónde descansaba realmente el éxito de ellos? Era a través de la oración. Sin oración no hay bendición, sin oración no hay progreso. Por eso muchas de las veces miramos la vida escasa de la oración desde los músicos de una iglesia. Los músicos a veces están más interesados en presentar un bonito show más que en la oración. Entonces, yo creo que cuando nosotros oramos, lo demás, Dios lo añade. Incluso también los predicadores, ¿verdad? Que muchas de las veces estamos orando porque vamos a predicar. Y eso es un chantaje, ¿verdad? Eso es como estar diciéndole, Señor, voy a orar porque voy a predicarte, necesito tu unción. Pero cuando no vamos a predicar, no estamos orando. Mire, se ora no para que Dios te use, se ora
para sentir la presencia de Dios. Se ora porque queremos estar en su presencia, sentimos su gloria, y eso es la oración. No es simplemente como si oro me vas a usar, no. Yo creo que el día que usted no va a ser usado, no va a orar y va a ser una persona igual que los demás. Uno tiene que hacer una disciplina de oración, que todo el tiempo estemos orando, ya sea que vayamos a predicar, que no vayamos a predicar, que estemos en problemas o que no estemos en problemas, que vayamos a cantar o no. Nuestro estilo de vida debe de ser un estilo de oración, porque la oración no es algo sin importancia, ¿no? La oración es una voz potente que se escucha ante el trono del Señor, porque la palabra del Señor nos dice que sus oídos están atentos a su voz. Ahí en Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces la oración es una voz potente que se va directamente hasta los oídos de Dios. Esa es la oración del cual la palabra del Señor nos habla. Ahora, ¿qué es la oración? Pues la oración es hablar con Dios, como se habla con un amigo. Mire, no se puede caminar con un amigo sin platicar. Y si usted realmente conoce a Dios y es amigo de Dios, usted necesita mirar esta parte para que usted, ¿verdad?, no solamente diga tengo a Dios, sino que usted hable con Dios, que usted hable con Dios por las mañanas, que usted hable con Dios al mediodía, en las tardes, porque cuando nosotros oramos a Dios, pues hay unas ventajas muy grandes. La oración es para pedir a Dios lo que necesitamos. ¿Qué nos dice ahí en Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante? Nos habla de pedir, nos habla de tocar, nos habla de hablar delante del Señor, porque la oración, ¿verdad?, realmente la escucha el Señor. Necesitamos orar porque a través de la oración nosotros recibimos sus bondades. Debemos de orar por agradecimiento. Oh, Dios no nos ha bendecido. Miren cuántas cosas Dios nos ha bendecido, y si nosotros solamente oramos cuando tenemos problemas, no, yo creo que debemos de orar por agradecimiento, por la vida, por la salud, por el oxígeno, por nuestros hijos, por ser sus hijos. Entonces en la oración uno agradece a Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, que debemos de adorar y dar gracias a Dios en todo. En la oración, pues también pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Porque todos fallamos, todos necesitamos realmente el perdón de Dios cada día, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestros juicios. Bueno, pecamos delante del Señor, y así como el Señor le dijo a sus discípulos, cuando oren, díganle al Señor, perdona nuestras deudas. Así que todos nosotros necesitamos orar para recibir el perdón de Dios, del cual el Señor nos dice que oremos. Mire, el Señor le dijo al pueblo de Israel que si ellos pecaban, si ellos se humillaban, ellos iban a recibir de parte del Señor, y los manda en Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, a orar, porque Dios quería que su pueblo estuviera en comunión con él. Dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre ha sido invocado, dice, orare y buscare mi rostro y se convirtiese de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y mis oídos atentos a sus oraciones. Pero dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, buscare mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra y mis oídos estarán atentos a sus oraciones. ¡Qué tremendo! Entonces la oración es una voz potente que llega hasta el trono de Dios. Hagamos entonces de la vida una vida de oración, ya sea en lugares públicos, ya sea en lugares privados, al acostarse, al levantarse, donde quiera que usted esté, debemos de saber orar. Por medio de la oración, ¿verdad? Se resuelven muchos problemas. Por medio de la oración vamos creciendo en la comunión con Dios. ¿Por qué? Entonces debemos de orar. Entonces tenemos muchos motivos por los cuales debemos de orar. Hay razones por las que debemos de orar, y si usted me pone cuidado, usted va a cambiar su estilo de vida, un estilo de vida religioso a un estilo de vida de oración, porque a través de la oración nosotros recibimos múltiples beneficios. Hay varias razones por las cuales debemos de orar. Una de las razones es para no entrar en tentación. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación.
No me diga que usted no tiene tentaciones, no importa la edad que tiene, no importa quién sea, no importa si tiene 80 años, si tiene 10 años, todos tenemos tentaciones. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, orad para que no entréis en tentación. Por eso mucha gente entra en tentaciones y en caídas, entra, ¿verdad?, no solamente tentación, cae en la tentación. ¿Por qué? Por falta de oración. Se ora también para quitar el estrés y las preocupaciones. Por eso dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego en el Espíritu con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Pero esa paz de Dios viene después de haber orado. Dice, para quitar, ¿verdad? Dice, por nada te preocupes, por nada te estreses, pero sí, presenta delante de Dios en oración y súplica tus peticiones, y luego la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. Entonces, a través de la oración nosotros quitamos el estrés, quitamos las preocupaciones. Si usted quiere dejar de estarse preocupando, quiere dejarse de estar estresado, entonces métase a la oración y clame al Señor y preséntele delante del Señor todas sus necesidades, todas sus peticiones, todas sus preocupaciones. Póngalas delante del Señor, que el Señor dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si creemos en esto, no vamos a estar estresados, vamos a estar bendecidos. ¿Por qué? Porque somos personas de oración. ¿Para qué más sirve la oración? Para recibir y tener gozo. Bueno, yo no sé, pero después que uno ha orado, uno ha recibido muchas cosas del Señor y hay una paz y hay un gozo, gloria a Dios. Así que vamos a estar gozosos. Si usted quiere estar gozoso, entonces usted tiene que disciplinarse en la vida de oración. Otro de los puntos es para recibir fortaleza de Dios en los tiempos difíciles, porque en los tiempos difíciles, hermano, nadie más nos puede ayudar sino solamente el Señor, como dice en el Salmo 46, versículo 1, que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es la fortaleza, Él es el refugio para sus hijos. Entonces, a través de la oración, uno recibe fortalezas, uno encuentra cobertura espiritual. Por eso debemos, hermanos, de poner mucha atención en esta materia, porque muchas de las veces sufrimos y sufrimos porque realmente ignoramos las Escrituras. La Biblia dice, mi pueblo es destruido porque no tiene conocimiento, pero qué bueno que usted está recibiendo el conocimiento de la palabra de Dios a través de esta materia, para que ya no vivamos una vida mediocre, una vida tibia, una vida apagada, sino una vida de fuego, una vida en el Espíritu Santo. Entonces es un privilegio poder orar, pero hay algunas cosas que podemos discutir o podemos ver qué es lo que estorba en la vida de oración. Sabemos que hay que orar, pero hay muchas personas que dicen, pues yo oro y no pasa nada, yo oro y no sucede nada. Bueno, es que hay que investigar por qué no estamos recibiendo, porque hay por lo menos 5 cosas por las cuales a veces no se recibe respuesta en la oración, y vamos a conocer estas 5 cosas para que usted las eche de su vida y usted pueda, cuando ore, entrar al trono de Dios. Primeramente, el primer punto, ¿por qué Dios no escucha la oración? ¿Sabe por qué? Cuando hay pecado en nuestras vidas. El pecado obstruye, el pecado es como una barrera que no deja que la oración llegue hasta el trono de Dios, como dice en Isaías 59:1, dice, he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres, de tal manera que aunque Dios me quiera ayudar, hay un pecado, hay iniquidad, hay una barrera que está puesta ahí. A menos que yo le pida perdón a Dios por esos pecados, a menos que yo quite esa barrera, no voy a recibir de parte del Señor, porque dice en el Salmo 66:18, si en mi corazón yo hubiese visto la iniquidad, el Señor no me hubiera de haber contestado. Pero mire, en primera de Juan 1:9, lo que promete la palabra del Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el primer punto por el cual no recibimos es cuando hay pecado escondido, cuando nos gusta hacer aquello y sabemos que hay un pecado. Mire, quite ese pecado, porque ese pecado se le ha vuelto a usted una barrera para que usted reciba las bendiciones de Dios. Otro de los puntos por los cuales no viene la bendición de Dios o no viene la respuesta de Dios es por motivos egoístas, porque a veces pedimos
egoístamente, pedimos cosas que queremos sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Por eso en San Juan capítulo 1 de Juan 5:4 dice, y esta confianza tenemos que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él la hace. Entonces, tengamos mucho cuidado, no nomás es venir y pedirle al Señor. Por eso dice el Padre nuestro, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, si pedimos cualquier cosa, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Señor, te pido quizás ese carro, quizás te pido un buen sueldo, te pido esa casa, te pido, Señor, me quiero casar con este joven, con esta señorita. Dice la Biblia que no se le olvide decir, pero que se haga conforme a tu voluntad, porque Dios sabe lo que va a suceder más adelante. Y si es la voluntad de Dios que usted le den ese trabajo, Señor, bienvenido. Pero si no es tu voluntad, quítalo de mi vida, o quita este hombre, quita esta mujer de mi vida, o quita esto que te estoy pidiendo, porque yo te estoy pidiendo algo que se haga conforme a tu voluntad. Gloria a Dios. Por eso dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestras propias concupiscencias. Entonces hay que pedir, pero siempre decir, Señor, conforme a tu voluntad. Hay problemas que yo paso en mi vida y yo le pido a Dios, Señor, quita este problema o ayúdame a ver un milagro en esto. Y de repente cuando no llega la respuesta, yo no me enojo con Dios porque recuerdo y digo, Señor, yo te pedí que se haga conforme a tu voluntad. Y si no ha llegado la respuesta es porque algo mejor tienes tú o porque me estás privando de algún dolor más adelante. Por eso no podemos, hermano, disgustarnos cuando Dios no nos contesta ciertas oraciones que no van bajo la voluntad de Dios. Y cuando no llegue esa respuesta, dele gracias, dele gloria a Dios, porque Él sabe, hermano, pedís y no recibís porque pedís mal. Yo sé lo que te va a pasar si yo te doy esto. Yo sé lo que va a pasar si te contesto esta petición. Y prefiero yo, ¿verdad?, tener solamente sustento y abrigo y tener contentamiento con lo que tengo, ¿verdad? Y que si no es la voluntad de Dios, yo quiero estar en la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios uno vive feliz, uno vive seguro, uno vive tranquilo, aunque no tenga todas las comodidades, pero tenemos a Cristo en nuestras vidas y sobre todo la paz en vuestros corazones. Entonces, ¿por qué no viene la respuesta? Porque no sabemos pedir. Otra de las cosas por las cuales la respuesta no llega a nuestras vidas es por falta de perdón. Jesús dice en Mateo capítulo 6, verso 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Pero si no perdonáis vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermanos, ahí está bien claro este versículo. Si perdonas, Dios te perdona. Si no perdonas, también Dios no te perdona. ¿Por qué no puedo recibir respuesta, Señor? ¿Por qué no me escuchas? Porque te falta hacer algo, necesitas perdonar a tu prójimo. Quizás tienes alguna raíz de amargura con alguien, quizás tienes algo que ver con nadie. Dice la Biblia, si vienes al altar y traes tu ofrenda al altar y te encuentras de que tu hermano está disgustado contigo, que tu hermano esté herido, entonces ve primeramente y pídele perdón o ponte a cuentas o perdónalo y luego después traes tu ofrenda y tu ofrenda va a ser acepta. Tu ofrenda va a ser como un perfume agradable delante del Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Entonces, tenemos que acercarnos al Señor y saber primeramente que yo no tengo problemas con nadie, y si los tengo, ir y pedirle perdón o perdonarlo. Y entonces dice la Biblia, pídeme lo que quieras y te lo daré, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué no recibes respuesta? A lo mejor tienes algo contra algún compañero de trabajo, contra algún familiar, contra tu esposa, contra tu esposo, con algún primo, con tu suegra. Yo no sé, pero uno tiene que estar limpio de su corazón para que tu oración llegue hasta el trono de la gracia de Dios. No podemos esperar que Dios conteste nuestras oraciones, si nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Otra de las cosas por qué Dios no contesta la oración, también no la contesta por la incredulidad. Cuando hay dudas en el corazón, estas dudas son un obstáculo para nuestras vidas, como dice Santiago 1, 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque aquella persona que duda, pues es semejante a la onda del mar, a la ola del mar que es arrastrada de un lado a otro, y dice la Biblia, no piense quien
cualquiera que ore de esa manera con dudas que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, cuando oras, no tienes que tener dudas, estás orando a Dios y Él dice, pídeme y se te dará, búscame y hallaré, tócame y se te abrirá. Entonces no tienes que pedir con dudas que voy a pedirle a Dios para ver si me sana. Entonces eso ya sería tener dudas, pero decirle, Señor, yo sé que tú eres sanador, yo sé que tú has hecho milagros y maravillas, tú eres el mismo de ayer y de todos los siglos. Yo creo que tú me vas a sanar como aquella mujer del flujo de sangre que dice la Biblia que tenía 12 años con un flujo de sangre y había gastado todo en medicina y en médico y nada le había hecho provecho. Y es triste, ¿verdad? ¿Sabe por qué es muy triste lo que le pasó a esta mujer? Porque todavía cuando usted gasta todo su dinero para que lo curen y finalmente lo curaron, pues dice, me quedé casi en la calle, pero valió la pena porque estoy saludable. Pero esta pobre mujer no solamente gastó todo su dinero que tenía, sino que después que se quedó en la calle, que vendió la casa, que vendió sus propiedades para ver si se sanaba, dice la palabra del Señor que nada la sanó, se quedó igual o más enferma. Esta fue una situación muy triste y muchas de las veces Dios nos quita todas las ayudas a nuestro lado para que podamos ver un milagro. Y dice, cuando todo lo hubo perdido, entonces oyó hablar de Jesús. Quizás ya había oído hablar de Jesús, pero ella tenía dinero y estaba en tratamientos, pero ya cuando lo perdió todo, entonces dijo, me voy a acercar a Jesús. Y dice la Biblia que cuando llegó a Jesús había tanta multitud, qué tremendo obstáculo. Aquella mujer débil, aquella mujer pálida, aquella mujer sin fuerzas, hermano, aquella mujer con 12 años con flujo de sangre se acercó y había un grande obstáculo, pero ella no le importó. La necesidad era más grande que la pena y la vergüenza. Y dice la palabra del Señor que ella iba diciendo en su mente y en su corazón, si tan solo tocase el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana, yo sé que el Señor me va a sanar. Pues dice la palabra del Señor, hermano, que cuando tocó el borde del manto del Señor, inmediatamente aquella mujer quedó sana. Y entonces el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Y todos decían, Señor, pero ¿cómo preguntas quién te ha tocado si todos te oprimen? Dice, no, pero alguien me tocó con mucha fe. Y dice la Biblia que aquella mujer avergonzada vino y le contó su testimonio de todo lo que había pasado. Y el Señor le dijo, mujer, grande es tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Por eso, hermanos, aleluya, ella venía diciendo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que voy a sanar. Y eso es lo que tenemos que decir, no estar pidiendo con dudas. Tú pide conforme a la voluntad del Señor y el Señor te va a contestar, porque Dios honra la fe. Entonces la oración requiere de fe, solamente hay que tener fe, debemos de orar con fe, debemos de creer con fe que Dios puede responder y responderá de acuerdo a su voluntad. Número 5 también, ¿por qué Dios no contesta la oración? Por conflictos en el matrimonio. El conflicto en un matrimonio puede, hermanos, ser una barrera para la oración. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos dice claramente, ¿verdad?, acerca de los matrimonios, cómo debemos de tratarnos el uno al otro, cómo debemos nosotros, hermanos, de conducirnos en el hogar. Si usted quiere que Dios le escuche en su oración, dice la Biblia en 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y escuche lo que termina el versículo, dice, para que vuestras oraciones no tengan tropiezo, no tengan estorbo. Entonces, ¿cuántas oraciones se quedan en el techo de la casa, en el techo de un templo y no pueden subir más? ¿Sabe por qué? Porque hay pleitos en el hogar, hay maltratos en el hogar, hay disensiones en el hogar, hay amenazas en el hogar. Bueno, uno los mira muy contentos en la iglesia, pero solamente Dios es el único que sabe cómo se están comportando los esposos y las esposas en el hogar. Tanto la esposa debe de respetar a su esposo como Sara respetaba a Abraham y le decía, mi señor, y también el esposo debe de cuidar a la mujer como un vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Trátela con amor, trátela con ternura. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas, cuando tratas tu matrimonio con amor y ternura, vives mejor, vives en paz y eres un buen ejemplo para tus hijos, tienes un buen ejemplo para la iglesia y te sientes contento con Dios. Pero cuando tú no tratas bien a tu esposa, entonces hay pleitos, hay disgustos en el hogar y aparte los oídos de Dios están cerrados, dice la palabra del Señor. Trata bien a tu cónyuge, trata bien a tu esposa,
esposa, para que tus oraciones no tengan ningún estorbo, sino que cuando ores la gloria de Dios descienda. Bueno, esas son los motivos por los cuales a veces no viene la respuesta del Señor, porque Dios ordena a todos los hombres orar donde quiera. Primera de Timoteo 3:2-8 dice la Biblia, que quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos sin ira y sin contienda. Donde quiera que estemos debemos de orar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar, y Efesios 6:18 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, para que se haga la voluntad del Señor. Lucas también, capítulo 18, versículo 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones a las nuestras, pero dice la Biblia que oró y cerró los cielos y volvió a orar, y dice que se abrieron los cielos después de 3 años y medio. ¿Sabe por qué? Porque la oración, mi amado hermano, mi amado pastor, mi amado líder, tiene poder. Necesitamos entender lo que es la oración, hermano, porque no queremos vivir una vida de mendigando, una vida mediocre, una vida apenitas. No, tenemos que vivir una vida plena, una vida de bendición, que cuando el enemigo llegue a atacar, que cuando el enemigo llegue a quitarte el gozo, tú puedas orar y reprender toda fuerza del enemigo, y que no haya ningún estorbo, dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra carne o sangre, o contra principados o potestades, sino contra gobernadores en las alturas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Oh, pobrecitos de aquellas personas que no oran. Vamos a empezar a orar, vamos a empezar a buscar el rostro del Señor, y mirará usted ministerios florecidos, células multiplicarse, hermano, familias bendecidas. ¿Por qué? Porque tenemos el arma poderosa de la oración. Entonces, la oración es la potencia, ¿verdad? Una potencia que usted recibe a través de la oración. La oración ha derrotado a ejércitos enemigos, a ejércitos enteros. La oración ha cerrado boca de leones, ha traspasado reinos, ha extinguido guerras, ha expulsado demonios. Cuántas enfermedades no se han realizado, no se han sanado a través de la oración. Ha rescatado ciudades enteras de la destrucción. Hermanos, ha detenido el sol en su cenit. La oración es una arma poderosa, es una mina nunca agotable, es una raíz, es la raíz de toda la fuerza, es la madre de todas las bendiciones. Gloria a Dios por la vida de oración, hermanos. Si usted no está orando como el Señor quiere verlo orando, hermanos, arreciemos esta disciplina de la oración, y vamos a ver, hermano, ministerios florecidos, vamos a ver, hermano, puertas abiertas, vamos a ver realmente la gloria de Dios en nuestras iglesias, en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Dejemos la pereza, levantémonos y empecemos a trabajar en nuestra vida de oración, y usted va a tener una vida más feliz, más contenta, más exitosa, y hermanos, el Señor va a estar contento también con usted. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor, mas el que me oyere atentamente, dice la palabra del Señor, recibirá. Así que no es solamente oír el mensaje, porque no son los oidores, sino los hacedores. Gloria a Cristo Jesús. Ya oímos el mensaje, ya oímos el poder de la oración, ya oímos los 5 obstáculos por los cuales el Señor no contesta una oración. Si usted quiere que sus oraciones se no toquen el trono de Dios, entonces quite estas 5 cosas, arregle su vida, y va a mirar cómo su vida de oración va a ser muy diferente. El Señor Jesucristo me los bendiga, los guarde. Gracias por escuchar este mensaje, y esperamos que usted se anote y comparte este mensaje para que llegue a todo el mundo en el nombre del Señor Jesucristo. Nos vemos también la próxima semana con otro mensaje para motivarnos todos juntos y así ser edificados todos juntos. Gracias, yo mismo me edifico, usted se edifica, y comparta esta enseñanza para que muchos otros también reciban esta bendición. Dios los bendiga y hasta la próxima.